Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orlov, y en los próximos minutos les vamos a resumir todo lo que pasa a nivel local, provincial, nacional e internacional. Créanme, hoy hay un montón de noticias y sinceramente no sé muy bien por dónde empezar porque hay un montón. Vamos a empezar por lo urgente y después dejamos lo inmediato. Siempre se empieza por lo urgente. Y es que el ministro de Economía acaba de anunciar, como pueden ver en el título, que va a eliminar el cepo cambiario a partir del lunes. Yo lo estaba escuchando antes de grabar el programa, lo dejé en una partecita. Está todavía en vivo mientras estamos grabando, o estaba en vivo. Sí, estaba en vivo, ya dejó de estar en vivo. El anuncio es largo, pero lo puse en un punto donde él explica un poco todo lo que hemos pasado hasta llegar a este lugar. Pero también es interesante porque hoy se dio una cifra muy negativa para el gobierno, que es un 3,7% de inflación en el mes de marzo. O sea, nosotros hoy estamos con una inflación mayor a la de febrero, que ya de por sí era un poquito más alta. Tiene que ver esto con alimentos, con educación o todo lo que tiene que ver con la parte de comienzo de clases y también con algunos servicios como transporte. Lo de alimentación no se tenía tan en cuenta, no se pensó que iba a aumentar tanto, principalmente lo que venimos comentando en este programa durante los últimos tiempos, que tiene que ver con el tema de la carne. Aumentó mucho la exportación, no se invirtió mucho en la recría, falta carne, el consumo hoy se ve limitado, la carne que se vende a precio internacional porque es carne de primerísima calidad y no queda esa carne intermedia a bajo costo que puede consumir el pueblo de Argentina en general. Obviamente hay gente que se puede dar el gusto de comer un buen asado a un buen precio, eso no es ninguna novedad. Por eso en el sur de nuestro país, donde es más complicado obtener carne, es complicadísimo. Cualquier persona que haya vivido ahí o tiene un familiar ahí sabe lo complejo que es comer un asado en el sur. Bueno, se empezó a importar carne de Brasil y ahora están bajando los costos en algunos cortes debido a esto. Pero bueno, no se esperaba en este 3,7, se hablaba de 3,2, 3,4, pero 3,7 es muchísimo. Sigue siendo mucho más bajo que años anteriores, sigue siendo un número relativamente mejor que años anteriores o que meses anteriores, quizás no en comparación a este año, pero sí comparado al 2023, 2022 o 2021. Y esto es muy sencillo explicarlo, pero bueno, el dólar, con todo esto que pasó con esta guerra de Donald Trump de manera internacional, más algunos movimientos que hubo a nivel nacional, el dólar llegó a casi los 1.400, no sé exactamente cuánto está, ahora me voy a fijar, pero estaría por ahí. Y este anuncio que hace Caputo ahora viene un poco a calmar las aguas, ya que se habría logrado el arreglo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a volver a repetir lo que dijimos en programas anteriores. Estos 20.000 millones no son deuda, es decir, esta plata viene en principio para reforzar los activos, para sanear el Banco Central, para posteriormente eliminarlo, y también para reestructurar la deuda que tenía un interés muy alto cuando se la tomó. Se tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional con un riesgo país muy alto, las tasas de interés eran muy altas, entonces por alguna manera se reestructura esa deuda y se logra una deuda con un interés muchísimo más bajo. Entonces el ahorro es con el interés. Hasta el momento, después de Néstor Kirchner, yo lo había comentado en un programa anterior, ningún presidente pagó deuda. Todos pagaban intereses. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner del 2007 al 2015 no tomó deuda extranjera, pero sí generó deuda interna por más de 100.000 millones de dólares. Entonces no fue a ningún organismo internacional, pero entre impresión monetaria y entre deudores locales logró una deuda de 100.000 millones. Argentina hoy debe casi 500.000 millones, 400.000 millones y algo. Es lo que debemos en dólares. Entonces, estos 20.000 millones, en cierta manera, refuerzan el Banco Central, y un poco lo va a explicar Caputo en este espacio, cómo recibieron el Banco Central y cómo lo dejaron ahora. Este último año, estos últimos 4 o 5 meses, estos 4 meses en realidad, o lo que fueron los primeros 3 meses del año, está complicado, gente. O sea, no es todo color de rosas. Está complicado.
Y lo que Argentina sí va a hacer es tomar deuda con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano del Desarrollo y con otros actores, que eso sí será deuda. ¿Cuánto? Rolearon el swap que tomó Massa años anteriores con China. China está muy contento con Argentina, más allá de las diferencias que podría llegar a tener con Estados Unidos comercialmente. Tanto Estados Unidos le ve con buenos ojos a la Argentina y China le ve con buenos ojos a la Argentina. Eso realmente es una maravilla estratégica, dejando de lado Javier Milei absolutamente todas sus principios ideológicos para tratar de salvaguardar la economía del país. Algunos lo cuestionan por eso, otros lo felicitan. Está ahí, ustedes verán. Pero bueno, quiero compartir lo que decía el ministro de Economía, anticipando lo que dijo el presidente que iba a ser a mitad de año. No nos imaginamos, pero bajo ninguna circunstancia, que iban a liberar el cepo cambiario este lunes, mitad de abril. O sea, es una locura esto. O sea, nos puede salir muy bien como puede salir muy mal. O sea, esto es lo que quiero dejar esto en claro. Con un dólar a 1.400. Ojo al dato. Ojo al dato. Esto es para prestar mucha atención porque acá se juega mucho, no solamente la gestión de Javier Milei en los próximos 2 años y las elecciones de este octubre para ellos, junio para nosotros, sino que también se juega los próximos 2 años de gestión por lo que están anunciando el ministro en este momento. Vamos a escucharlo. Le damos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Uno se preguntará por ahí qué es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal es el déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central, ¿no? Digamos, es ese déficit fiscal que estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEVAX, después fueron LELIQs. Y por esos pesos que hace, tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses. Lo voy a resumir rápido porque el ministro es un poco lento para explicar algunas cosas, con perdón, no sé, pero es así. Massa le decía, mira, a los bancos, ¿tenés pesos? Tengo. ¿Me los das? ¿Me dejás 100 pesos y yo te devuelvo, no sé, 120 el otro mes? Dale. Pero si me lo dejás 2 meses, te devuelvo 150. Dale. Pero si me lo dejás 3 meses, te lo devuelvo 200. Entonces los bancos le iban dando los pesos, iba entre comillas sacando los pesos de circulación, pero en el fondo seguían imprimiendo. O sea, la sensación de mejora era parcial, porque iban a los síntomas, no a la enfermedad. Era como tomar un ibuprofeno o algo por el estilo, ¿no? Te bajaba la inflamación, pero el problema seguía estando. Entonces, los bancos le daban los pesos que tenían al banco, al Tesoro. El Tesoro es el ministro de Economía, ese es el Tesoro. No porque sea bonito ni nada, sino porque se le dice así. El Tesoro es el Ministerio de Economía. Se le daba, ellos lo guardaban y si se lo retenían por más tiempo, le daban después más plata. Ahora, había una cláusula que decía que los bancos podían solicitar esos pesos todos cuando quisieran, en el momento en que se les ocurriera. No es que le decían por 2 años, un mes, no. Me lo dejas. Cuando querés te lo devuelvo con todos los intereses que eso implica. ¿Qué pasó en marzo del 2024? Apenas asumió Javier Milei. El primer banco que dijo, dame todos los pesos que le di a Massa, fue el Banco Macro. Que casi le genera, miren gente, estuvimos así, y que con esas LELIQ, creo que las LELIQ, casi entramos en una hiperinflación por eso. Y lograron desarticularlo. Eso es básicamente lo que está mencionando en este momento el ministro Caputo. Dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Correcto. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados desde el tipo de... Perdón, tenía el micrófono muteado. Lo que él menciona de los precios pisados es, por ejemplo, los subsidios al combustible, algunos precios en góndola que nunca llegaban a Misiones, pero que eran precios cuidados,
el subsidio a la luz que sigue existiendo, pero no en la misma medida. Entonces, a pesar de todas las medidas de presión que existían, la inflación sigue aumentando. Este gobierno liberó todo y bajó la inflación. O sea, es algo contradictorio si seguimos la lógica de las gestiones anteriores. Eso es básicamente lo que menciona Caputo acá. Cambio, alimentos, tarifas, combustibles, Transporte. todo que una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%. Un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobre... Esto es lo que menciona él, esto de recibir inmediatamente, ponele, vos cobrabas y te ibas inmediatamente al supermercado, por 2 razones. La primera era para poder abastecerte, porque había escasez, y la segunda para ganarle la inflación. Entonces vos comprabas incluso hasta de más. Y los supermercadistas chochísimo, por eso hay tantos empresarios preventarios que aman la inflación, porque ellos la trasladan al precio final, al consumidor final, y ellos se forran de plata. Realmente hay empresarios que han prácticamente salido adelante gracias a la inflación, les encanta eso. Y esto es lo que menciona justamente Caputo. Antes cobraban y vos veías los supermercados llenísimos, decía, mirá el movimiento que había antes. No, era para tratar de captar la mayor cantidad de recursos, se iban a lo básico para que el mes que viene o para los próximos días, si llegaba a aumentar, ellos ya tenían reservas en sus despensas, ¿no? Era casi como una economía de guerra si te pones a pensar. Abundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIQ. Solamente el último año el gobierno anterior había emitido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQs, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, bueno, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia. La fórmula jubilatoria la hizo Massa, que ahora hace poquito, hace nada, unos meses, lograron cambiarla para que siempre esté un poquito por encima de la inflación. Sigue siendo muy poco lo que cobran los jubilados, pero hay tanta gente que se sumó al sistema sin aportes, es imposible sacar recursos. Habíamos hecho un cálculo entre colegas periodistas en donde decíamos, si el Estado Nacional dejara de pagarle a todos los funcionarios, a todos los, vamos al Poder Legislativo si querés, a todos los senadores, diputados nacionales y todo el entorno que cobra de parte de ellos, apenas lograríamos que todos los jubilados, los 8 millones y medio de jubilados que hay en la Argentina, tengan un aumento de 100.000 pesos por mes. Si dejaran de cobrar todos los funcionarios, pero también si dejaran de pagar todo lo que pagan, de invertir en todo lo que invierten, directamente plata que entra va directo al jubilado. Y aún así no alcanzaría para darle 100.000 pesos más a cada jubilado. Para que dimensionen la cantidad de guita que el sistema jubilacional, o sea, el sistema previsional, quiero decir, se lleva todos los meses. Vos necesitas dos personas y media en blanco aportando para sostener a un jubilado. Y la corriente es en descenso. O sea, cada vez hay más jubilados y menos trabajadores. No solamente en blanco, porque hubo mucho trabajo informal, sino porque hay cada vez menos juventud. Eso es un problema que los países europeos ya están afrontando. Nosotros todavía en Latinoamérica no tenemos tanto ese problema. Nuestro problema pasa más por el blanqueo que por tener hijos. Pero en algún momento de acá a 50 años ese problema lo vamos a tener. Aclarando un poco el tema del tema jubilatorio, resumiéndolo. De nuestra historia, creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento
asumimos a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, esos 50.000 millones que le hace referencia son entre privados. Porque yo necesito cuero, no sé, necesito hierro para hacer un auto y para comprarlo necesito dólares. Yo no puedo inventar dólares, yo no fabrico dólares, necesito que alguien me los dé. Estados Unidos no me lo puede dar directamente. Entonces voy al gobierno, le doy el equivalente en pesos y ellos me tienen que dar en dólares. ¿Qué problema había? Que me decía el gobierno, ya te los voy a dar. Vos dame los pesos. Ya veo cuándo te doy los dólares. ¿Y qué le decías a tu proveedor? Aguantame que mi gobierno no me está dando dólares. Y así fue hasta que los empresarios generaron una deuda de 54.000 millones de dólares. Es un montón de guita. Que ahora de a poco se están entregando dólares a esas empresas que se les debía, porque son de ellos ya aportaron en pesos, para que cumplan con sus proveedores y puedan mantener la cadena de producción. Porque si vos no le pagás a tus proveedores, te dejan de mandar materia prima y por ende dejas de producir. Entonces, para que no dejen de producir, para cumplir medianamente con los proveedores, se le va dando en cuentagotas hasta cumplir con esa cuestión que quedó atrasada de la gestión anterior. La situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años, pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas, de acá a algunos meses, entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces, encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente es un milagro. Inesperado. Lo que dice Caputo acá es un milagro. O sea, ni ellos saben cómo les funcionó. O sea, es así. Lo está diciendo como si fuese que, no sé, hubo ahí una mano mágica porque así como ellos proponían hacerlo, es como él dice, tenía un 90% de probabilidad de fracasar y salió bien, porque no estamos en una hiperinflación, no se entiende. O sea, hoy muchos economistas japoneses que también tuvieron una situación similar a la nuestra, solo que lo que Argentina logró en un mes, Japón tardó 17 años en lograrlo. O sea, dimensionan esos números. Entonces Japón ahora en las escuelas de economía estudian el primer año de la gestión de Javier Milei y de Caputo. No es chiste, o sea, esto es así. Japón ha hecho papers, ha hecho estudios
de lo que es la realidad argentina hoy, porque lo que han logrado, yo creo que ni ellos saben cómo fue que salió. O sea, ellos tendrán una idea en base a lo que ellos propusieron, pero no tienen idea cómo funcionó, porque si no estaría volando Argentina por los aires. Acá y en el resto del mundo, de hecho nadie lo creía aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de... Tampoco digo que estamos bien, no, evidentemente estamos mal, pero podríamos estar muchísimo peor, siempre se puede estar peor. Los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Qué locura. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta, y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. Esto lo que él dice es relativo, no es tan así. Voy a adelantarlo un poco porque es muy lento escucharlo a Caputo, yo sé que sí, pero lo que él dice es muy importante para entender qué es lo que se viene. Y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros recibimos un desbalance monetario fenomenal, ¿no? Como digo, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Concretamente, en diciembre del 2023, la demanda era escasamente 2,5 puntos de producto, y teníamos un sobrante monetario equivalente a algo más de 3 bases monetarias. ¿Qué decía la teoría económica en cualquier plan de estabilización? Que el presidente del Banco Central tenía que pagar una tasa de interés real positiva. ¿Qué quiere decir una tasa de interés real positiva? Una tasa de interés que le gane a la inflación. Voy a adelantarlo un poquito porque acá es donde justamente lo menciono. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes. Eliminamos el déficit. 5% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno argentino, para que dimensiones, es de 500.000 millones de dólares anuales, aproximadamente. Así que el 5% serían 5.000 millones en el primer mes. Cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores. Redujimos la brecha del 200% al 25%. Se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos a 900 puntos básicos. Bueno, ese es otro tema. El riesgo país estaba en enero en 680. O sea que en estos últimos 2 meses se disparó el riesgo país de 600, 700 a 900. Ojo a ese dato. Disculpen que tengo que mirar la actividad, el nivel de actividad creció 6% en el año, la inflación pasó del 25,5 al 2,5, hoy se dio el último número, al 3,7. Recuperaron los salarios, recuperaron las jubilaciones, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas, y a través de la tarjeta AUH y la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Todo esto es lo que se ve que se logró, y si me permiten, me gustaría mostrarles lo que no se ve, que es lo que se evitó. Y en esto pensamos en hacer una comparación con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la previa a Esto es contrafáctico, no sabemos si se va a dar así o no.
No, no podemos Catalina especular tanto. en la reunión, pero sí estaba Guita y nos dijo, a ver, están haciendo un trabajo espectacular, los números. Bueno, no, no, es muy denso escucharlo, pero es muy interesante. O sea, no me malinterpreten. A mí me encanta escucharlo porque los conceptos están muy buenos, pero básicamente es eso lo que les estaba diciendo. La información dice lo que acabo de compartir. El cepo cambiario y el dólar oficial flotarán entre 1.000 y 1.400 pesos, ya que levantan el cepo cambiario a partir del lunes. No hay cepo, no hay cepo. A partir de ahora, el gobierno acaba de liberar el dólar. O sea, el lunes libera el dólar. No sé cómo va a resultar esto, gente. Sinceramente, no sé cómo va a resultar esto. El dólar oficial flotará entre 1.000 y 1.400 pesos. Ahí estará. Eso es. Así que levanta el cepo el lunes y veremos cómo reaccionan los mercados. Si esto aumenta el riesgo país, aumenta el valor del dólar o no. Si la gente corre a agarrar el dólar. Muchos decían que Milei estaba quemando reservas del Banco Central para frenar el dólar paralelo. Esto no era así, porque hubo días que compraron y el dólar bajó. No era puntualmente una intervención por parte del Estado. Lo que estaba haciendo el Estado, más allá de pagar deudas y demás, lo que estaba haciendo era traccionar pesos del mercado. ¿Para qué? Para que cuando esto pase, como va a pasar el lunes, que me parece muy anticipada la jugada, no me parece del todo correcto, pero bueno, los tiempos se le están terminando. Muchos se preguntan, che, si la cosa va bien, ¿por qué van a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? Justamente por esto, porque se les está acabando el tiempo. Todas estas bombas que habían dejado las gestiones anteriores que mencionaba recién Caputo, se lograron frenar, pero quedan rezagos. Y el ánimo popular, porque parte de la economía es especulativa, no es una matemática exacta. Si el ánimo de la gente, más de los mercados, principalmente los mercados, porque la gente se puede llevar, el tema de los mercados no se logra equilibrar, tienen que traccionar de alguna manera y necesitan hacerse fuertes, necesitan tener reservas. Entonces, abrir este cepo cambiario, dejar que el dólar fluctúe, permite hacer que las inversiones ingresen al país, porque no van a estar limitadas, y a su vez van a dejar que la gente pueda elegir con qué moneda gestionar, comprar y manejarse dentro del país. Es un poco lo que prometió Milei. Milei no prometió que la gente iba a cobrar en dólares, como muchos dijeron. Lo que él prometió es que la gente iba a poder elegir con qué moneda querían trabajar o con la cual querían pagar sus deudas o comprar sus bienes. Eso podía ser con el peso, con el dólar, con el euro, con el patacón o con, no sé, con el guaraní o con el real. El tema es que la gente pudiera decidir libremente, sin ataduras. Y no se podía liberar el cepo, porque si se liberaba el cepo, lógicamente la gente iba a ir al dólar. Si la moneda principal nuestra no vale mucho, o por lo menos no valía tanto. A medida que se fue sacando peso del mercado, empezó a tener mayor valor, porque a menor moneda, mayor demanda, el peso empezó a fortalecerse. Entonces ahora se sacan todos estos pesos, que les aseguro que todavía siguen circulando un montón, tanto en digital como en físico, y no sé si se logró sacar suficientes pesos del mercado para que no haya una corrida cambiaria el lunes. Porque el lunes, con un peso libre, muchos van a querer ir al dólar. Ahora, si el gobierno les da la confianza suficiente y la tranquilidad, no van a ir a correr al dólar. Capaz el común de la gente irá al dólar, pero el tema no es el común de la gente, son los empresarios, son las grandes empresas, son los que realmente mueven guita en el país, los que van a ver si pueden ir al dólar o se quedan en el peso. Porque sin pesos, quieras que no, si vivís y estás radicado en Argentina, no podés comprar ni siquiera un guaraní, no podés comprar un real, no podés comprar un peso uruguayo, te tenés que quedar dentro de tu estructura. Y eso es lo que se está haciendo, reducir el peso para ver si se compra reales, dólares, euros o lo que sea a partir del lunes. Ellos hablan del dólar libre, pero es un punto de referencia. En realidad, todas las monedas van a estar libres a partir del lunes. Van a dejar de haber $500 diferentes para ver un solo tipo de dólar, aunque supongo yo que habrán limitaciones, algunas cosas se mantendrán por ahora para ver un poco con el mercado, porque no podés soltar la soga de una, tenés que ir soltando de a poco, pero esto es un bombazo. Yo creo que se les achicó mucho el tiempo, no llegaban a junio y decidieron hacerlo en abril. Porque los datos que nosotros manejábamos eran que iba a ser a mitad de junio. Abril, mayo, junio, o sea, se adelantó 2 meses, que a mi entender es muy pronto. Vamos a ver.
Eso si sale bien, le sale bien a todos. Y si sale mal, nos sale mal a todos, gente. Así. Cambiamos completamente de tema. Vamos a la sesión del Consejo Deliberante de este lunes, perdón, de este miércoles. No sé por qué es el lunes tiene San Vicente, por eso. Este miércoles, en donde asumió una nueva concejal. No estuve yo ni la concejal Holland, no estuvo tampoco la concejal Velázquez, no sé por qué no estuvo. Nosotros tuvimos que tener un tema médico, tuvimos que ausentarnos, pero la concejal Lorenzetti sacó licencia y asumió una nueva concejal en su nombre, por un mes únicamente, por 30 días. Y quiero compartir parte de lo que fue, porque muchas cosas muy interesantes surgieron en la última sesión del Honorable Consejo Deliberante. Y les recuerdo que la sesión del Consejo Deliberante de 2 de mayo tiene su transmisión oficial, a ver si puedo bajar un poco el volumen, tiene su transmisión oficial a través del canal 100. Nosotros somos los que prestamos el espacio a solicitud del propio Consejo Deliberante para hacer la transmisión. Eso no quita que no vengan otros colegas que puedan ubicarse y a cubrir las sesiones del Consejo Deliberante. Entonces, a ver si lo adelanto un poco. Hasta el momento en que se hace la oración, creo que Héctor Dingler es el que hace la oración. Me parece un detalle muy importante. Y acá se le prestará juramento a la nueva concejal que va a estar en reemplazo de Lorenzetti por el próximo mes. A ver si le puedo poner el audio. Ya le tomaron juramento, me adelanté demasiado entonces. Ahí va. A ver, que no tiene audio, pero para, vamos de vuelta, perdón gente, que no sé por qué le puse en mute. Ahí va. Silvia. Oriana Sol Villega, juráis por Dios, la patria y estos santos del Evangelio, de empeñar fielmente con honradez, lealtad, idoneidad y eficiencia las funciones del cargo de concejal, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Orgánica, defender la autonomía municipal y promover el bienestar de los habitantes del municipio de 2 de Mayo? Sí, juro. Si así lo hacéis, Dios y la patria te ayuden. Si no lo hicieras, Dios y la patria te lo demandan. Bien. Hay que aclarar que esta concejal no es la que le seguía inmediatamente en la lista a Lorenzetti porque hubo renuncias antes. Creo que iba segunda o tercera en la lista. Bueno, hubo varias discusiones. Creo que la escuela pedía, la 417 pedía que se le facilite la parte de atrás, el patio, ya que no tienen espacio. El patio antes era hacia adelante, pero bueno, se hizo un camino. Cuando se hizo el Bob 110, ¿no? Y entonces se quedaron sin patio y un poco estaban pidiendo a ver si les podían facilitar ese espacio. A ver. De fracción ex ruta 14 a escuela número 417. ¿Pido la palabra, señor presidente? Sí. A modo de explicar nada más. Yo no sé si es necesario, esto es apreciación mía totalmente, no sé si es necesario estar aclarando totalmente cada cosa que se presenta en el Consejo Deliberante, porque si necesitas aclarar, quiere decir que el escrito no está bien. Porque si presentás un escrito y está lo suficientemente claro en el momento de la lectura, ya está. Ahora, si tenés que aclarar es porque algo falló en la redacción del texto. Yo lo entiendo porque Tati es, el concejal Delgado, perdón, es docente, profesor de educación física del establecimiento y tiene un conocimiento en primera persona de lo ocurrido, de lo que es las necesidades del establecimiento. Pero cuando vos estás trabajando como concejal, o sea, no podés, está bien, sos los dos, pero no sé. A ver. La escuela 417 es la que se encuentra pasando el barrio de Alera, si conocen, ¿sí? A la altura del kilómetro 40, quizá un poquito antes. Lo que se solicita de la escuela es de la parte de atrás de lo que es la institución nueva, hay un remanente de lo que es ex-RUT, ¿sí? Pasa toda la franja de la ruta vieja. Y cuando se hizo el patio de la escuela originalmente estaba del lado del frente de la calle. Pero hoy, después que se hizo el BOP 110, se compartió y el uso lo hace el colegio más que la escuela. Y detrás de la escuela, como dice ahí, hay un espacio que hoy se ocupa como patio, hoy la escuela ocupa como patio, que es remanente hacerlo. Lo que nosotros solicitamos es, o sea, se solicita la escuela, en realidad digo porque soy docente de la clase, por ahí es que nosotros tengamos algún permiso para ocupar ese espacio
un permiso de cesión de esos 4.500 metros son aproximadamente, que es el patio de la escuela. A ver, Delgado por ahí no lo explica bien. Son 4.000 metros cuadrados. Una cuadra, teniendo en cuenta que tiene 100 metros, son 10.000 metros cuadrados. O sea, lo que ellos están pidiendo es poco menos de media cuadra, para que se entienda. Bueno, otro patio no tiene la escuela, o sea, entonces por ahí pedir eso. Más por el hecho de que si bien hay vecinos cerca y ya están haciendo otra casa más. Entonces necesitamos, si bien después necesita un proceso para poder bloquearlo, en este caso nosotros lo único que pedimos es un permiso de ocupación de ese espacio, o no sé, de cesión de esos 4.500 metros como para el patio de la escuela. Ahí sería el espacio recreativo, hay una canchita de fútbol. Esto lo tiene que autorizar el Consejo Deliberante porque ese espacio es un espacio municipal, le pertenece a la municipalidad, no es provincial. Creo que pasó a comisión y lo van a estar analizando para la próxima sesión. Adelantamos un poco. A ver. Creo yo que tenemos que, a menos que sea algún emprendimiento importante, que sea una inversión importante y nos hubiéramos enterado seguramente. Esto es la solicitud, un lote también que había solicitado un tercero, pero no queda muy claro quién era, por qué. Entonces pidieron más información para la próxima sesión. Pero quiero adelantar un poco porque también estaban pidiendo por el tema de un transporte. La sesión fue corta, duró media hora más o menos. Así que yo voy a adelantar un poco a ver si tengo por acá lo que solicitan los alumnos de una escuela superior. A ver. Van a hacer las veces que sean necesarias, ya que como mencionamos, este servicio es indispensable para los estudiantes debido a las siguientes razones. Los estudiantes no necesitan retirarse. Voy a resumirlo, básicamente están pidiendo un nuevo horario de colectivos para regresar a 2 de mayo en un determinado horario. Eso es lo que está planteando esta nota. Antes del horario de finalización de clases, que cabe resaltar es a las 22 horas. Es el único medio de transporte que circula en dicho horario. Correcto. Todos los estudiantes cuentan con el boleto estudiantil gratuito misionero con la... Voy a hacer una aclaración rapidita para ahorrar tiempo. Siempre, históricamente, todos los colectivos después de las 8:30 de la noche van hacia Posadas. Ninguno a la noche, después de las 21 horas, va hacia San Pedro o hacia San Vicente. Ninguno. Todos se quedan a hacer noche en algún punto o van al contrario, van desde San Pedro, de San Vicente hacia Posadas o hacia Oberá o hacia Jardín América. Ninguno va a la inversa. ¿Por qué? Porque no hay cliente. ¿Quién va a querer venir de noche? En este caso hay 53 estudiantes que terminan clases a las 10 de la noche, pero el último colectivo va a las 9:30. No sé si es, en este caso es La Victoria, creo que es un colectivo, y ellos están pidiendo, ahí en resumen, que el ejecutivo se comunique con la empresa y arbitre algún tipo de gestión, porque esto es una cuestión netamente económica, para que pueda haber una línea extra a esa hora para que estos chicos no queden libres y puedan seguir estudiando, ya que las clases se hacen ahí en Aristóbulo del Valle, ¿no? Entonces, venir desde allá hasta 2 de mayo a esa hora requiere una inversión extra. Básicamente, para resumirlo, ¿no? La empresa La Victoria y destacan el servicio recibido hasta el momento y agradecen contar con el boleto estudiantil gratuito misionero aceptado por la empresa en acuerdo con el gobierno provincial. Y esta línea realiza las paradas necesarias para los estudiantes que se bajan sobre la Ruta Nacional 14 en las paraditas habilitadas e ingresa hasta la terminal de 2 de mayo. Por lo cual los mismos son resguardados de las diferentes condiciones meteorológicas y peligros. Por estas razones y todo lo mencionado anteriormente solicitan que el Honorable Consejo Deliberante de 2 de mayo intervenga por los estudiantes ante el señor Intendente y que este tema sea tratado con suma urgencia y rapidez, ya que la institución no puede seguir contemplando las inasistencias y es cuestión de días para que los estudiantes queden libres y pierdan su año académico. Porque se retiran media hora antes. Los estudiantes están insistiendo constantemente. No obstante, desde la empresa nos informaron que hasta el día de hoy aún no se comunicó nadie para tratar el tema y llegar a un acuerdo para que así comience a circular la línea del horario de 22 horas.
Básicamente lo que están diciendo, para que se entienda, es que le están pidiendo al Consejo Deliberante que por favor hablen con el intendente. Eso es lo que están pidiendo los docentes, los estudiantes en este caso. Porque esto no es atribución del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no tiene atribución en esto. Esto es una cuestión exclusivamente del Ejecutivo Municipal con la empresa. Pero debido a que no hay respuesta, ellos hablaron con el intendente dijo en la brevedad, y pasó un montón de tiempo, estos chicos tienen que salir media hora antes, 40 minutos antes de las que finalicen las clases para tomar el colectivo. Eso cuenta como media falta, porque no estás en clase. ¿Qué vas a aprender si no estás en clase? Entonces, les van aplicando faltas y van a quedar libres. Y dicen, che, a ver si el intendente habla con esta empresa y nos soluciona el problema ya, porque arrancó el año, estamos 53 chicos de 2 de mayo, viendo cómo hacer para terminar nuestros estudios. Y le están pidiendo al Consejo Deliberante que interceda con el intendente porque ya no sabe más cómo hacerle entender la gravedad del tema. Es una cuestión institucional. El Poder Legislativo no tiene ninguna injerencia. ¿Qué pueden hacer los concejales más que elevar una nota? O sea, es rarísimo esto. Por eso me pareció muy interesante, porque no es normal que se le pida esto a un Consejo Deliberante. De hecho, hay una de las chicas ahí, a ver si le puedo adelantar. Este colectivo justamente pasa a una cuadra de la institución. Escucha mal, perdón. Y nos desplazamos hasta la terminal de acá. El tema es que nosotros necesitamos sí o sí este colectivo justamente porque podríamos tomar otros colectivos de línea, pero no es una opción para nosotros, ya que muchas veces o no pasa, o pasa más tarde, o directamente se rompen, quedamos por camino. Y la mayoría de nosotros no contamos con otro medio de transporte público, que no sea el público, para regresar a nuestros hogares. También hemos sufrido hechos que le han acontecido a las compañeras, donde por estar esperando justamente estos colectivos de línea, sufrieron un intento de abuso sexual y también les tiraron piedras para intentar robarles. O sea, esta línea no solo nos asegura a nosotros poder regresar a nuestras casas, sino también una seguridad a todos los estudiantes. Somos casi, acá tengo una lista con números de documento y firmas, somos un total de 53 alumnos que vivimos acá en el pueblo y que necesitamos desplazarnos. Bueno, ahí creo que más o menos quedó claro el planteo, y de última que el Ejecutivo disponga de un colectivo para, como hicieron con muchos estudiantes en el Soberbio, por ejemplo, el intendente Sosinski facilitó un colectivo urbano para que los estudiantes vayan a la UNAU, a la Universidad del Alto Uruguay, y regresen de manera, digamos, más confortable. Ellos pagan una pequeña cuota, el resto paga la provincia dentro de lo que es el boleto, y ya está. O sea, es gestionar, no hay mucho misterio en esto. Pero bueno, es lo que plantean los chicos y veremos cómo sigue. Si quieren ver la sesión completa, está en la sección de vivo de nuestro canal de la cooperativa en YouTube. Ahí se encuentra todas las transmisiones que se emiten los miércoles de por medio a partir de las 18:30. ¿Sí? A partir de 18:30 en vivo sale el programa o la transmisión de la sesión de Consejo Deliberante, aunque usted también puede ir y sentarse a verla en directo porque es pública. Lo mismo las comisiones que se realizan miércoles de por medio, que no se transmiten, pero también son públicas, pueden ir a verla. Eso para tenerlo en claro. Siguiendo con 2 de mayo, y esto es una información que todavía no hemos publicado porque en un ratito vamos a estar haciendo la nota para subirlo a San Vicente Informe y demás, es que este sábado, tengo entendido, a partir de las 18:30, 18 horas, es un poco tarde, pero ya lo voy a explicar por qué, va a haber una nueva marcha de silencio en 2 de mayo por este chico que falleció en el hospital de 2 de mayo, o que falleció durante el traslado. Ustedes sabrán, este chico de apellido Suárez, Santino si no me equivoco, el chico que lamentablemente no pudo ser asistido porque tenía un problema respiratorio, un cuadro complejo. La unidad de traslado de 2 de mayo, la ambulancia, no contaba con la altura para poner un tanque con suficiente oxígeno para trasladarlo hasta Posada. Fueron hasta San Vicente. Se subieron a una ambulancia del Soberbio que casualmente estaba ahí dejando un paciente que tenía las características necesarias. Se lo llevó hasta Oberá. En Oberá no pudieron recibirlo porque no hay cama pediátrica. Todas las mascarillas son para mayores de 14 años. Lo llevaron hasta Posada y cuando llegaron a Posada ya prácticamente
había llegado sin signos vitales. Entonces, vamos a ver si se da la cobertura. Nosotros obviamente vamos a estar acompañando, pero vamos a ver si los medios, así como se le cubrió lo ocurrido en relación a este accidente donde murieron 3 personas, vamos a ver si en este caso hay la misma cobertura y la misma difusión para comentar a la sociedad que se pueden sumar en este pedido de justicia que plantea nuestro amigo, que bueno, Diego, que es el padre de este niño, que bueno, lógicamente está judicializado todo esto y todavía ni siquiera tiene los resultados de la autopsia del hijo. Fíjense, eso fue noviembre del año pasado y ya estamos mediados de abril y todavía no tienen el resultado de la autopsia. Raro. Así que hay mucho por reclamar. Vamos a estar acompañándoles y lógicamente vamos a estar publicando todo esto en San Vicente Informa apenas podamos. ¿Por qué a las 18:30? Porque Suárez es albañil, trabaja en una obra, tiene que alimentar a su familia, tiene otros hijos, su esposa que también está con problemas de salud. Ellos querían hacer la marcha antes incluso que la mencionada anteriormente, pero bueno, lamentablemente falleció su abuela, estaban de luto, no pudieron hacer la marcha y lo van a hacer recién ahora. Es una familia muy, muy, muy golpeada, con varios problemas de salud con parte de la señora, la mamá de este niñito, y bueno, están esperando que la comunidad los acompañe, y no solamente de 2 de mayo, sino de la región. Bueno, voy a entrar en el Facebook de San Vicente Informa porque es que creo que el Facebook hoy tiene más información que la página, porque es impresionante todo lo que ha pasado en estas últimas horas, gente. Voy a tratar de ubicar lo mejor posible para que podamos ver, aunque sea al paso, porque ya se nos está yendo prácticamente la hora. De los temas, bueno, acá lo anunciaba el tema del cepo, un accidente ocurrido en San Pedro, donde una moto y un cuatriciclo impactaron en una esquina y terminó un muchacho de 23 años muy gravemente lesionado. También acá en 25 de mayo hubo un choque que derivó a un hombre ser trasladado al SAMIC de Oberá cerca de las 4 de la tarde de este viernes. Se registró un siniestro en el camino vecinal del paraje Itatí, en la localidad 25 de mayo. 2 personas heridas, entre ellos un niño de tan solo 4 años. Los ocupantes de la moto, porque obviamente hay una moto involucrada y un vehículo como pueden ver en la imagen, fueron asistidos y trasladados inicialmente al hospital local, creo que al nivel 2, y posteriormente, tras el informe médico, Rodrigo, Rodrigo, acompañado por Álvaro de 4 años y Santiago 18, que no me acuerdo la edad, aparentemente el conductor de la moto sería, ¿no?, un hombre mayor, tuvo que ser trasladado hasta Oberá para una atención de mayor complejidad. Se hizo prueba de alcoholemia, todos dio negativo. No hay problemas de alcohol en este hecho. Después en Garupá, un hombre falleció también en un trágico siniestro que ocurrió el jueves por la tarde en la zona del bypass de la Rotonda Santa Elena, en donde este hombre perdió la vida tras el impacto contra un automóvil, y recién hoy a la tardecita, cerca de las 17 horas, se supo quién era la persona que había fallecido, identificado como Ricardo Antonio Gómez, de 77 años. Eso fue identificado por sus familiares. No se sabía quién era hasta la tardecita de hoy. Pasó casi 24 horas. La inflación, bueno, esto ya lo habíamos comentado, llegó a 3,7%, aumentando principalmente los precios de lo que tiene que ver con alimentos, educación y transporte. Nueva información sobre el caso Loan. Aparentemente toda la familia, hay varios detenidos, hay un tema ahí que lo vamos a dejar para el próximo martes porque hay un cambio importantísimo en la causa del caso Loan. Después varios operativos acá policiales, vamos a lo local que es lo que nos interesa. En 2 de mayo un joven de 19 años fue interceptado en la calle 25 de mayo mientras conducía una Motomel S2. Sin documentación correspondiente, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde labraron las actuaciones por la infracción. Esta vez no detuvieron a ningún testigo, aclaro. Últimamente está un poco complicado si te negas a firmar un papel con la policía, che. Qué bárbaro. Bueno, y no sé qué otras cositas más que teníamos por aquí. A ver, permítanme. Con la reunión de la policía también con las autoridades del Foro de Seguridad. Acá van a empezar a ver los foros a partir del año que viene, no, a partir del 2027, o el año que viene, no, creo que el año que viene ya, tienen que crearse
las comisiones barriales, donde se van a crear justamente los distintos foros de seguridad en el municipio de 2 de Mayo. En San Vicente ya existen desde hace un tiempo, gracias a la creación de la Carta Orgánica. Joven demorado por intentar robar una farmacia en la madrugada de hoy también. Aparentemente esto sobre la ruta 14 dio aviso de las autoridades de que un individuo intentó forzar una puerta de vidrio, provocando su rotura, y al advertir la presencia del dueño, el sospechoso se dio a la fuga. Más tarde detuvieron a un joven de 23 años que, tenía las características de lo que se veía en la descripción y lo que se veía en las cámaras de seguridad. También detienen en San Vicente a un joven denunciado por robo, joven de 19 años si no me equivoco. Bolsonaro fue internado de urgencia en Brasil con fuertes dolores abdominales. El episodio es una secuela de la puñalada que recibió en su campaña electoral del año 2019, según lo que dicen en este informe preliminar. Después, ¿qué otra cosita más? Bueno, esto es información que nosotros sacamos de manera exclusiva, que no está en ningún medio todavía, pero que muchos colegas nos lo confirman. Hoy se detuvo aparentemente a un funcionario de la municipalidad de Oberá en un lugar de departamentos, en una zona de departamentos. Ahí es cerca de las 9 de la mañana de hoy. Se detuvo un joven que iba con una camisa, una chomba, digamos, típica de la municipalidad de Oberá, color azul, con policías que decían policía de la ciudad y gendarmería. Lo llevaron esposados y aparentemente estaría relacionado con un caso que nosotros más o menos tenemos información, pero que como no es información oficial, no la podemos dar. De hecho, tenemos el nombre del detenido, edad, sabemos que es un joven abogado que aparentemente se desempeñaba dentro del área de la Secretaría de Barrial, pero que había abandonado ese puesto hace ya unos días y que había sido ascendido. ¿Ascendido a qué? No lo sé. Estamos hablando simplemente en base a la información que llega desde Oberá. Y todo esto está muy entre 7 llaves, ¿eh? No se sabe mucho más. Las autoridades federales no informan, de hecho ni siquiera le informaron a la policía del procedimiento. Raro. Por lo general se informa porque las fuerzas se comunican entre sí. En este caso aparentemente no se comunicaron. Si lo hicieron recientemente. Pero al momento de la detención no le habían informado a la policía del procedimiento y lo tienen bajo custodia, bajo fuerzas federales. ¿Qué pasó acá? No lo sabemos. O tenemos un indicio, sabemos que puede ser grave, pero no quieren comentar más nada porque, bueno, lógicamente un funcionario de una municipalidad implicado en cosas complejas no lo van a querer decir, evidentemente. Bueno, rápidamente vamos a primera edición, a ver qué dice el diario Primera Edición. Acuerdo con el FMI, el desembolso de el FMI será de 15.000 millones de dólares, según lo que dice Primera Edición, que es un poco lo que recién escuchábamos de Caputo. No escuchamos todo, pero sí, Caputo comenzó diciendo justamente que el desembolso iba a ser de 15.000 millones. Levantan el cepo cambiario y el dólar flotará entre 1.000 y 1.400 pesos. Herrera Watt habló sobre el juicio de los Quiscas. No cedimos las presiones, decía él en un programa de radio hoy. Tragedia en Dos Arroyos. Murió un menor al caer de una camioneta que era conducida por su padre. Y vamos pasando rápido la información porque tengo poco tiempo. Salud Pública y Prevención de Adicciones unificaron criterios para atención de misioneros, que esto se lo comentábamos en programas anteriores. Juicio oral al paraguayo acusado de asesinar a su cuñado. Esto fue ya hace un tiempo atrás, pero bueno, comienza el juicio. Seguramente vamos a tener más información de este hecho que ocurrió en Puerto Rico, en donde, bueno, le dispararon a Ortigosa con un rifle calibre 22 modificado. Fue ya hace un tiempo atrás. Vamos al territorio, a ver qué tiene el territorio. Tragedia en Dos Arroyos, murió un niño al caer en una camioneta, exactamente. Prefectura incautó más de 10 toneladas de soja en el Soberbio. Esta información también es de ahora. Los involucrados emprendieron la fuga, abandonaron en el lugar 2 embarcaciones y un vehículo que era utilizado para la carga, según lo que dice el diario El Territorio. Fue en la madrugada de ayer, por lo que veo, porque ahí está Prefectura Naval, que secuestraron más de 10.000 kilos de soja en la zona de frontera en la ciudad del Soberbio, sobre el río Uruguay, que dicho sea de paso, creo que este fin de semana, hablando de todo un poco, ¿no? Del lado brasileño van a comenzar la limpieza del río Uruguay como hacen todos los años. Creo que esta es la edición número 7, donde siempre hacen como una especie de
arrastre para sacar toda la basura que hay sobre el río Uruguay, en esa zona donde se encuentra Porto Soberbo y El Soberbio. Un trabajo maravilloso que hacen en conjunto y seguramente lo vamos a estar cubriendo. ¿Qué más les puedo informar? Vamos un poquito para atrás. A ver si hay novedades. Con la inflación de marzo ya lo comentamos. Captura un hombre acusado de lesiones y amenazas de muerte. ¿Dónde? En Oberá, en el barrio 100 hectáreas. Ok, vamos a Misiones Online. Luis Caputo anunció que desde el lunes no habrá cepo cambiario. Vamos a actualizar, refrescar la página a ver si hay alguna novedad. Básicamente es esa. La novedad es una novedad muy dura, es una de las más fuertes, sin lugar a dudas. Muy fuerte todo esto. Muy, muy fuerte. Pasalaco encabezó una reunión de productores florícolas para avanzar en el desarrollo del sector. Bueno, la inflación, que sigue siendo el tema central en el día de hoy, junto con la liberación del cepo. Tragedia en San José. Un trabajador sigue en terapia intensiva. Esto no lo habíamos hablado. Y la gran mayoría de los fallecidos son de la ciudad de San Pedro. Días atrás nos enterábamos justamente de que había un vehículo que despistó y murieron 7 personas. En el hospital Ramón de Madariaga, desde el viernes, hay un hombre de 31 años, como único paciente que continúa en la unidad de cuidados intensivos después de este accidente en la Ruta Nacional 14 a la altura de San José. Su estado es estable, pero el pronóstico sigue siendo reservado debido a la gravedad de sus lesiones que sufrió en este siniestro, que ya se llevó a 7 vidas, de las cuales más de la mitad fueron de San Pedro. El vuelco de este miércoles al mediodía de un camión en el kilómetro 801. Este colectivo transportaba a trabajadores forestales. Sufrió la explosión de un neumático, despistó, volcó en su lateral derecho en la banquina y 7 personas perdieron la vida. Víctor Sequeira, de 45 años, Roberto Javier Mesetti de 34, Rubén Rojas Celestino, de 63, Julio Alves, de 55, Adelino Álvarez, de 36, Damián Martins, de 36 y Leonardo José Fagundes, de 24 años, que fueron asistidos los heridos por parte de bombero y policía. Incluso algunos fueron llevados al hospital en Posadas, los asistieron, lo curaron y no tenían plata para volver. Estaban ahí varados en Posadas porque no tenían un mango. Una cosa increíble todo lo que pasó ahí. Increíble, increíble. Bien, señoras y señores, estamos ya llegando a la hora de programa. Les agradecemos enormemente por la asistencia. Recuerden que este programa se repite mañana sábado a partir de las 20 y el próximo martes a las 13 estamos nuevamente con ustedes. El miércoles no hay sesión de Consejo Deliberante, hay reunión de comisión y el próximo miércoles sí vamos a estar en directo. Esperemos poder estar ahí para seguir trayéndoles toda la información y todo lo que pase en el ámbito legislativo de nuestro municipio. Quien les habló, Daniel Orlov. Tengan un muy buen fin de semana, un poquito frío por lo que me dijeron. Leí por ahí que este invierno podría ser uno de los más fríos de los últimos 60 años, para tenerlo en cuenta. No sé si acá en Misiones, pero sí en la zona centro del país. Y bueno, seguiremos actualizando la información. Cualquier cosa, se comunican con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, 3755-651822. Buen fin de semana, hasta el martes. Chau, chau.